basta ya de tonterías relacionadas con el es que ya eres mayor. Que el paciente comprenda que él manda. Que él manda. En el momento que tú cocinas una verdura y pierde la intensidad del color, te has cargado la medicina. Es un gran antioxidante si no tenemos una enfermedad inflamatoria y es un poquito de fuego para las brasas en esos momentos de agudización. Oye, el gluten se ha tomado toda la vida. ¿Qué me estás contando? Mi abuela tomaba gluten. ¿Y ahora qué pasa con el gluten? Que estamos todos con neblina mental, estamos todos con un dolor, me duele todo y no sé por qué, se me acaba la energía a las 7 de la tarde. Uno de los grandes problemas también que tenemos en nuestra sociedad es el no entender qué significa ser humano a nivel de actividad física. Un mensaje del futuro, o sea, algo que el Marc dentro de 10 años les diría a estas personas. Es difícil lo que te voy a decir, ¿eh? Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Del Alma al Cuerpo podcast. Hoy estoy con un invitado muy especial, de altura, podría decir. Me siento muy honrada, agradecida que estés aquí hoy compartiendo con nosotros este ratito. No sé cómo voy a hacer para preguntarte todo lo que quiero en el tiempo que tenemos, pero lo voy a intentar. Marc, no sé cómo presentarte. De muchas maneras. Te quiero presentar de muchas maneras para no olvidarme ninguna. Marc, lo primero de todo, eres familia. Sí. Y eso es como el adjetivo que para mí es más grande, ¿no? Ha sido abrigo, arropo y guía muchas veces en mi sistema de inmunidad, a veces un poco loco. Y para los demás, eres maestro, profesor, nutricionista, influencer. Para mí eres base en el PNI estatal, no de ahora, de hace 20 años. Y si tuviera que hablar de PNI con alguien, sería contigo. Es un honor que estés aquí en esta clase magistral llevada a la charradeta, Sí, charradeta de Barbastro, ¿no? Que placer, es el objetivo. un placer aquí y a pasármelo bien contigo. Que esto que vamos a hacer en realidad lo hemos hecho muchas veces Lo seguiremos haciendo. detrás de la pantalla, Sí, ¿no? sí, sí. Pues nada, Y venga, otras dale. tantas en tu podcast Es 360 verdad, Salud, es verdad. que tuve el honor de participar con Mary, tu directora de podcast. Me tratasteis como una reina y me sentí muy abrigada, así que espero que hoy te sientas igual de cómodo. Venga, fíjate. Y hagamos una charraeta aquí Fíjate qué set espectacular. descalzos, tocando tierra, cómodos, con productos de cercanía, de calidad. Y hablemos un poco con tu libro, que de todos los que tienes, que son muchos, os recomiendo. Algunos. Algunos, no pongamos números, pero hay muchos. Este yo creo que a nivel divulgativo, ¿no? Para lo que vamos a hablar hoy es el que más representa. Y empieza hablando de la inflamación como sistema de cicatrización, ¿no? Como somos inflamación como un sistema de reparación. El problema está cuando esta reparación, ¿no? se vuelve un poco atenta, ¿no? Cuéntanos. Sí, porque fíjate que al final sin inflamación nos moriríamos. Exactamente. Y hay algo que no sabe normalmente la gente, y es que cada día nos inflamamos un poquito. Para hacer un poco de reseteo, ¿no? Vamos a ver qué encontramos, porque la inflamación al final es como una enviada de ejércitos que tenemos y que revisa un poquito. Y tiene que ver con 8 de la tarde, 9 de la noche, que es curiosamente, o no tan curiosamente, cuando tenemos fiebre, si es que estamos muy malitos. Pero en el día a día, sin estar malitos, lo que nos sucede es ese pequeño aumento de temperatura. Ese biorritmo, ¿no? Ese biorritmo, exactamente. Y por otro lado, claro, te haces daño, ¿no? Tienes una herida o un golpe o simplemente el ataque de un virus y por tanto la inflamación obliga al organismo a ser más contundente y más ágil en la reparación. O sea que necesitamos esa inflamación. El problema es cuando tenemos un tipo de inflamación al que no estamos preparados, que se cronifica. Mantenido. ¿No? Se mantiene 24/7. El humano o la bioquímica humana no está preparada para sostener eso. Y eso tiene consecuencias. Esa inflamación puede venir determinada, ¿no? Esa inflamación de bajo grado, de manera crónica mantenida, puede ser, ¿no? Por diferentes causas, porque nuestro organismo se desarticule, ¿no? y fomente que esos mecanismos se perpetúen hacia la inflamación, y puede ser que nos lo ganemos un poco a pulso, ¿no? Evidentemente hay malos hábitos de vida. España es quizá con Argentina el país que peor hace el tema del biorritmo o la cronobiología desde un punto de vista de las horas de las comidas, por ejemplo, o también la práctica deportiva, ¿no? Yo soy el primero que a veces hago deporte a unas horas que no deberían de ser. Eso ya es un
es un factor, hay estudios que demuestran que el no seguir continuadamente o el desatender la cronobiología y por tanto hacer continuamente mal las cosas como cenar tarde, que es el principal problema en O España. ducharnos por la noche. Exacto. Te va a llevar a una inflamación de bajo grado sostenida, ¿no? Evidentemente luego comer mal, comer procesados, comer lo que no son alimentos reales, sino pseudoalimentos o productos alimenticios, obviamente te va a llevar también a eso. Por tanto, sí que te lo puedes evidentemente buscar. Pero también hay un problema hoy en día que tenemos es con los virus lentos, ¿no? Sí, sí. No hace mucho pasamos una La que pandemia. viene. Vendrá otra seguramente, pero hay determinados virus ya conocidos. Sí. Estamos hablando de Epstein-Barr, mononucleosis, estamos Muy hablando de estudiados. toxoplasma, están muy estudiados y que en medicina se nos explicó que una vez el cuerpo los atendía, luego quedaban anticuerpos y ya... Yo creo que el herpes es el único que hemos respetado que se queda en un ganglio acumulado, pero para el resto hemos hecho borrado de cassette, ¿verdad? Y no es así. No. Y ahí es donde podemos mantener estados también mantenidos de inflamación crónica de bajo grado por culpa de no haber entendido qué sucede a nivel viral. O sea, ¿no? podría haber como tres pilares, ¿no? Uno podría ser el que nos hemos separado de que la vida humana está habitada en la Tierra, ¿no? Que la Tierra tiene unos horarios de luz, unos horarios de noche, un cerebro que es la amígdala, ¿no? Que a las 7 o las 8 de la tarde dice, amigo, a la cueva, que las fieras actúan de noche, ¿no? Y eso, pues seguimos en luces artificiales, ¿no? Nos hemos modernizado, pero nos hemos separado de esa actitud de convivencia con el planeta, yo creo, ¿no? Por otro lado son nuestros hábitos y ahí tenemos una responsabilidad adquirida y por otro lado son esos condicionantes muy estudiados y con mucha evidencia, pero no tan conocidos, ¿no? Son menos conocidos, quizá también porque son o no queremos tampoco atender a la incomodidad que supone cambiar todo eso, ¿no? Porque al final es lo que tú dices, ¿no? Hemos creado una cultura, hemos creado la cultura en España de cenar tarde, salir mucho, desayunar dulce, horarios partidos. Bueno, quizá tendríamos que hacer un replanteamiento de todo eso. Uno de los grandes problemas también que tenemos en nuestra sociedad es el no entender qué significa ser humano a nivel de actividad física. Sí. ¿No? Es decir, que pensamos que con 3 horas a la semana de hacer pilates con máquinas o sin ellas, me da igual, le pongo un ejemplo cualquiera, ya de alguna manera estamos siendo activos, ¿no? Tenemos que ver de dónde venimos, qué animales somos y tenemos que ver que no hace tanto, estamos hablando de 100.000, 150.000 años, evolutivamente no es nada. Es un susto. Teníamos mujeres que eran habitualmente caminadoras de entre 8 y 16 kilómetros con 8 kilos encima o más si había bebés a diario y hombres que podían recorrer entre 25 y 40 kilómetros para llegar a poder cazar algo, ¿no? En situación de supervivencia, quiero decir, que más cortisol que tendrían en ese momento y más amígdala estimulada y más hipocampo dándolo todo cuando puede ser una serpiente, puede ser un río, puede ser una piedra, ¿no? Nos quejamos también un poco ahora de inflamación, digo, bueno, que antes era vida o muerte 24/7, ¿no? Sí, pero era un cortisol muy bien gestionado, ¿no? Porque tú tenías un cortisol... No sobrevivías, ¿no? Claro, es decir, había... No, pero aparte era un cortisol real, es decir, yo tengo miedo a que me ataque otra tribu, yo tengo miedo a que me ataque un animal, pero en el momento que estoy en mi cueva se acabó el problema, me relajo. Eso es lo que no está sucediendo, es decir, yo tengo el león atacándome continuamente, no sé desconectar y me voy a dormir con la situación del run run, ¿no? Estoy con una rumiación muy activa, la rumiación al final aumenta el cortisol. Muchos estudios demuestran que afecta precisamente a la amígdala, lo que tú decías, ¿no? Y al final me produce aumento del cortisol. Y cuando yo tengo un cortisol que no sé cortar, el impacto va directamente al intestino y se va a producir una hiperpermeabilidad intestinal. Y ese es el gran problema y el gran origen que además no daña, no hace daño, no tiene síntomas dolorosos. Claro. Bueno, que queremos escuchar, porque estamos todos con neblina mental, estamos todos con un dolor, me duele todo y no sé por qué, se me acaba la energía a las 7 de la tarde, o sea, síntomas tienen, pero vivimos desconectados y creemos que es rutina, ¿no? Que son niños, que es correr, que es estrés, pero nos está gritando. Es de lo que más se quejan en consultas de la energía. Claro, nos está gritando, no vivimos en conexión para escucharlo, lo justificamos, pero esa permeabilidad yo creo que le sumo, aparte de las disbiosis, la alteración de la biota que no puede vivir en
en nuestro alimento, en nuestro pensamiento, ¿no? En cómo pensamos, en cómo comemos, en cómo nos movemos, la biota se modifica. Tenemos lavavajillas, ¿no? Tenemos microplásticos, si supiéramos la cantidad de tóxicos, ¿no? Es que es imposible que una membrana pueda seleccionar. Es que estamos rodeados, podríamos decir que ahora mismo somos el tipo hemos sido Homus neanderthalis, hemos sido Homo sapiens, hemos sido Homo afarensis, hemos sido muchos Homus, ¿no? Y ahora podríamos decir que somos el Homus intoxicatus, ¿no? Es decir, no somos conscientes de la cantidad de trampas que tiene esta comodidad y el producto de supermercado, entendiendo ya desde algo que a lo mejor a la gente le puede chocar, pero simplemente las fragancias, los perfumes que puedan tener los productos de limpieza o los productos que nos ponemos para oler bien, ¿no? Eso, en contacto con el ozono del oxígeno, crea formaldehídos que son altamente tóxicos. Y volátiles. Y volátiles, muy volátiles, los respiras con muchísima facilidad. O estás en la peluquería y el tinte de la vecina es para ti. Exactamente, ¿no? Entonces ya no es solo una cuestión de lo que ingiero comiendo o bebiendo, porque también cuando yo bebo algo, incluso agua, en un producto plástico, ¿no? Embotellado en plástico, estoy tomando unas 9.000 nanopartículas como mínimo, si no le ha tocado el sol, de plástico, ¿no? Y por tanto, eso tiene un impacto en mi microbiota y tiene un impacto en los receptores nucleares, que son unos receptores que, digamos que son directores de orquesta de inflamación y desinflamación. Entonces ahí empiezo a tener también una descoordinación de el que manda está intoxicado. Claro. Cuándo me inflamo y cuándo me desinflamo. Y por tanto estamos en una situación igual que nosotros de estrés, pero en el sentido de estrés de microbiota y estrés inmunitario. Exactamente igual al final, ¿no? Y eso acaba, puedes aguantar 3 meses, 6 meses o 3 años, pero acaba produciendo algún tipo de alteración que llamamos hoy en día las enfermedades modernas, ¿no? Las enfermedades de la civilización moderna. Entonces, esto hay que empezar a atenderlo mucho antes, desde la prevención. No se trata de, yo no pretendo alarmar ni crear miedo, no. Lo que tenemos que hacer es explicar el contexto en el que vivimos. Exacto, y decir, tened en cuenta esto para controlar lo que podéis controlar. Y lo que no se puede, yo la primera vez que dije, venga, voy a ver qué disruptores, ¿no? Voy a levantarme con la conciencia de disruptores, no. Lo primero que hice fue ir a la cafetera de cápsulas. Dije, ya está. Pues jarra por precipitación y cristal, sin filtros, inox. Claro, pero son cambios que desde que me levanto ya estoy con un disruptor, pero una pasta de dientes, una colonia, un jabón corporal. Es muy difícil elegir, neutralizar, ¿no? Es difícil, pero hay que visibilizar que puede, yo creo que mitigar la expresión de una enfermedad para la que estés determinado genéticamente, ¿no? Pues habrá menos input que hagan el chas. Y para otro lado, si la tienes, disminuir síntomas que le asocias y no son suyos. Exactamente. Exacto. Es decir, muchas veces no se relaciona. Tú no relacionas que el problema está en el intestino cuando tienes un problema de tiroides, por ejemplo. Tú no relacionas que tienes un problema en el intestino cuando tienes episodios de ansiedad repetida y que no controlas. Claro, es decir, no lo relacionas. Y también hay una falsa creencia de seguridad, porque, oye, si se vende esto, tan malo no será. Ha pasado controles, la FDA está detrás. Claro, entonces tenemos por un lado que no conectas dónde está el problema a nivel tuyo, y por otro lado que de forma coherente, lo entiendo perfectamente, pues tú piensas que lo que te están vendiendo en un supermercado, lo que te están vendiendo en una tienda, digamos, de productos para casa, no tiene por qué tener aparentemente ningún problema para la salud. Y hay que entender que la industria alimentaria es industria, no es un hospital, no es un médico, no es alguien que le preocupe tu salud, es alguien que le preocupa la bolsa, que le preocupa las ventas y que le preocupa el mercado. Y eso hay que entenderlo y hay que hacer que la gente deje de ser tan inocente, ¿no? Entonces, repito, conozcamos el contexto, dónde nos movemos y qué opciones tenemos. Sí, y adaptarlas al día a día, lo que puedas. Claro, yo siempre digo que si tienes que comer algo procesado, bueno, pues puede ser carne o pescado envasado, que ya le ponemos gases, ¿no? Para que tengan esa... Si te das cuenta, ¿no? Yo siempre digo, hay carne que viene a piel y hay carne que viene con un espacio, ¿no? Pues si no podemos ir a la tienda de cercanía a comprar esa carne, ¿no?
matada y no muerta del día de antes, pues elegir el que menos procesado esté, ¿no? Esa cultura de elegir el mejor procesado, yo creo que también puede ser para muchos el decir, mira, pues no puedo ir libre de estas cosas, pero sí que puedo quitarme no sé cuántas millones de nanopartículas, ¿no? No compremos nada o lo mínimo que nuestras abuelas o bisabuelas no comprarían. Claro. O sea, volvamos un poquito atrás. O sea, eran muy sabias, ¿no? Y tener un poco en mente a nuestras abuelas y a nuestras bisabuelas creo que es una buena manera de saber por dónde vamos correctamente. Es tan fácil como eso. Acuérdate que iban con sus propios cacharros a llenarlos de producto, ¿no? Sí, sí. Yo estoy yendo a las tiendas con mis boles de vidrio, de mis tapers de vidrio. Llénamelo de pechugas de pollo. Llénamelo de pescado, sí, ¿no? sí. Yo estoy reproduciendo eso otra vez, ¿no? La gente ya no se extraña de verme hacer eso, ¿no? Entonces, recuperemos un poco la cordura y además es mucho más sostenible. Y alfabeticemos, ¿no? Porque a veces decimos, venga, va, en este caso de disruptores en la cocina, esas tablas de madera o de plástico y de inox, pues saber elegir, ¿no? Saber elegir que si esa olla es de hierro pero va recubierta, va a haber teflón seguro, ¿no? Yo creo que alfabetizar también a la población y sospechar de que un recipiente vale 2 euros y que otro vale 40, algo va a haber de diferencia, ¿no? Y sí, que pero igual... tampoco te creas porque las sartenes de acero son baratas Sí, pero y son para toda la vida. Y sí, se venden en algunos grandes supermercados que no dirías que tienen esas calidades, ¿no? Claro. Pero un poco alfabetizar, ¿no? El hecho de decir no teflones, no BPAs, no siliconas, no plásticos. Pero claro, es que la gente dice, pero ¿cómo puede ser que me estés diciendo que me están vendiendo una sartén o un cacharro para la cocina que tiene tóxicos? Es que no me lo puedo creer. Y es así. Sí, a veces tú y yo hablamos de que hasta un tupper un tupper lleva gluten y los marcos de la puerta de casa llevan gluten, ¿no? Que hay veces que son súper tóxicos o... Y ahí entra también otra... Yo me pongo siempre intentando entender el por qué cuesta entender esto, ¿no? Y es... Oye, el gluten se ha tomado toda la vida. ¿Qué me estás contando? Mi abuela tomaba gluten. ¿Y ahora qué pasa con el gluten? ¿Lo que pasa es que estamos más escacharrados o qué? Hay que explicar que el gluten de ahora o el trigo de ahora no tiene nada que ver con las variedades de hace 50 años. Sí, nada que ver. Nada que ver. Era un trigo que se conoce como diploide, cuatriploide y ahora tenemos un trigo que es hexaploide o con muchos más variedades de complejidades a partir... Que las partes por millón de gluten son se ha hibridado mucho. Claro. Y se ha hibridado por razones de rendimiento, no por razones de salud. Y eso tiene sus consecuencias. Entonces, es verdad que no todo el mundo tiene la misma sensibilidad al gluten, pero si yo ya percibo estar inflamada, yo ya tengo una enfermedad autoinmune, yo ya tengo una enfermedad que cursa con algo de inflamación, no toques el gluten, porque no va a ayudar a que mejores, ¿no? Esto es tan sencillo como eso. Un control regulado de la ingesta durante, sobre todo, esos periodos de inflamación, ¿no? En pacientes inmunológicos. A mí no es que me sienta muy de casa, pero yo me siento muy orgullosa de la tierra, ¿no? Del tomate rosa, del trigo hablando del gluten, de los espárragos trigueros que nos acompañan, que son de un amigo, del aceite de oliva, de somontano. Es medicina, Mar. ¿Qué nos podrías decir del producto de cercanía, de cómo se ha variado esa calidad nutricional, ¿no? A la hora de producirlos? Mira, hablabas del trigo, se te ha escapado el trigo, pero es que no vas, o sea, seguramente es por algo y tienes razón. Es decir, es que aquí se cultiva un trigo muy chulo, que se llama escanda, que es la espelta pequeña, no la mayor, que esa es prima hermana del trigo. Y también se cultiva Aragón 03, trigo Aragón 03, creo que se llama. Son variedades de trigo que también son muy interesantes porque son antiguos y no dan tantos problemas, ¿no? O sea que en estas tierras se ha cultivado eso, ¿no? En cuanto al tomate rosa, tiene unas virtudes tremendas, pero también hay que contextualizar, es decir, no sirve tampoco un tomate que es excelente cuando yo no estoy inflamado, cuando no tengo un problema, en especial me puede ser tremendamente preventivo para inflamación, pero no cuando ya la tengo, porque tiene un contexto de solanina. Estos tomates que tienes aquí son un ejemplo fantástico. La parte verde está cargada de solanina y la solanina, sobre todo si me la tomo en forma de ensalada, no me va a ayudar a desinflamarme, es proinflamatoria. Es un gran antioxidante si no tenemos una enfermedad inflamatoria y es un poquito de fuego para las brasas en esos momentos de agudización. Si se consume, por lo menos que se consuma lo más maduro posible. Como nos gusta aquí, chop chop, ¿verdad? Que el aceite haga jugo y que la sal y la pimienta... Exacto. Entonces, ese es un ejemplo fantástico de
cómo puede ser tan precisa la nutrición hoy en día, entendiendo un solo alimento como es el tomate y viendo cómo, en qué contexto me puede venir bien y en qué contexto no. Esto se lo explican a mi abuela y me dicen, hija, eres tonta. ¿De toda la vida el tomate se ha comido así? Sí, pero ¿sabes qué hacía tu abuela? Comerlo cuando tocaba. Por eso, así, en el momento. Ahora Y las empieza a haber frutas de tomate. los árboles, yo recuerdo cuando trabajaba en Fraga, que les tengo mucho cariño, que yo creo que es uno de los, ¿no?, de los frutales de España junto con Valencia. Y yo recuerdo cuando me traían fruta que habían cogido de sus árboles, es que no la cogían, era cuando estaba para caer. Es que ese es el tema. O sea, la tierra me da lo que necesito cuando toca. ¿Qué es eso de tomar tomate todo el año? Sí. No tiene ningún sentido bioquímico, no tiene ningún sentido inmunológico. El tomate tiene licopeno, es un gran antiinflamatorio, prostático, sistema reproductor femenino, me protege la piel contra los rayos solares. ¿Qué sentido tiene tomarlo en invierno cuando no hay rayos solares? No tiene ningún sentido. Lo puedo hacer desde un punto gastronómico, ¿no? Pero no como hábito. El aceite sí que lo necesito todos los días. Es que es nuestra medicina. Tenemos mucha suerte de tener aceite de oliva, ¿no? Mucha suerte. Hidroxitol tiene toda una serie de componentes que son antiinflamatorios del intestino. Es un bálsamo para nuestros niveles de grasas internas, ¿no? A nivel dérmico, uno de los mejores cicatrizantes, ¿no?, y aislantes. Se podría utilizar tanto por fuera como por dentro, ¿no? Yo siempre explico, tú lo sabes, que no te pongas nada en la piel que no te puedas comer, ¿no? Eso es. Pues el aceite de oliva cumple perfectamente. Y ya los eso, últimos ¿no? estudios que contigo no sé si los he compartido, los compartí con Edgar, que estuvo también con nosotros, hablan de microbiota, Lactobacillus en concreto y algunas de sus familias en cura de úlceras complejas. Ya las unidades de quemado se utilizan en la miel y ahora ya se está sobreviniendo, ¿no?, al tratamiento dérmico. Yo digo, ya está, es lo del yogur de las abuelas. Sí. ¿No? Ahí estaba. Exacto. Ahí estaba. Exacto. Las aplicaciones tópicas con el yogur, al final, lo que estás haciendo es una aplicación de Lactobacillus y Bifidobacterium. O sea, es una crema perfectamente válida que me la puedo comer, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a ese concepto. No te pongas nada que no te puedas comer, literal. Porque la piel absorbe absolutamente. Los problemas que hemos tenido de cánceres relacionados con la piel muchas veces están sospechosamente relacionados con partículas y nanopartículas que llevaban las mismas cremas que supuestamente nos tenían que proteger, ¿no? Hace poquito escuchaba en el programa de radio de Edgar, junto con una dermatóloga que es la doctora Virgilis, hablando de esto, ¿no?, de los tóxicos en los filtros no minerales. Los minerales, que son los que usamos en los niños, los que nos dejan más blancos, que son menos comerciales, ¿no?, a otras edades y haciendo deporte, más adultos. Bueno, ahora se ha conseguido que no sean tan crema payaso, ¿eh? Pues están la innovación tecnológica dermatocosmética en la fotoprotección intentando que cada vez huir menos de esas sustancias que se están demostrando que vehiculizaban y que no eran adecuadas. Pero claro, yo hablo siempre que en la piel llevamos una historia de innovación, ¿no? Claro. Tal y como vaya avanzando, pues sí se va demostrando, pero tendremos que aprender de lo que no, para no seguir administrándolo, claro. Y también hacer una reflexión que al final la mejor crema solar que hay se llama gazpacho. Pero sí, he comido. No hace falta ponerse en la piel, ni mucho menos, porque al final también viene de dentro. Es decir, la capacidad que yo tengo de combatir una agresión, en este caso en mi piel, la potencio desde dentro y produzco un efecto antioxidante de neutralización ante esa agresión. Esas mitocondrias tienen que estar en su punto de oxidación, ¿verdad? Y de metabolismo. Claro, entonces los antioxidantes que estoy ingiriendo con el gazpacho, vitamina E, betacarotenos, todo un cóctel, vitamina C, es un cóctel brutal de antioxidantes que me va a ayudar, pues eso, a las agresiones que tengo y si es de barbastro, mucho mejor. Y si es de barbastro, mucho mejor, ¿no? Que hay que decir que también que tomate de barbastro está viendo en muchos sitios que no son barbastro. Sí. La variedad puede ser de barbastro, pero la calidad, los nutrientes que tiene el tomate de barbastro le da fama porque tiene un amor con la tierra que le da esas bondades y que le da esa potencia. Y la textura y el sabor. Y el tomate de barbastro, que no se enfaden los de Murcia, pero que el tomate de barbastro que viene de Murcia no es lo mismo que el tomate de barbastro que viene de Barbastro. Claro, nuestra tierra también les infiere una serie
de minerales y de química, ¿no? Pasa con las setas también. Sí, mira mismo. El ruballó, ¿no? El níscalo, pero no es lo mismo en el Pirineo catalán que en el Pirineo aragonés. Sí. Tiene diferencia, ¿no? Y tiene que ver con la tierra, ¿no? Por lo tanto, según tengo tierra o qué calidad tiene la tierra, así tengo lo que cultivo en ella, ¿no? Y eso es otro problema que tenemos hoy en día, que no se está cuidando bien la tierra, está perdiendo esa microbiota natural de la tierra, el humus, ¿no? Y eso hace que, lógicamente, los alimentos tengan menos... Están infranutridos, ¿verdad? Totalmente. Hay una moda, no voy a decir moda por hablar así para todo el mundo y sin querer meterme con nadie, hay una divulgación en la que todo vale, ¿no? En redes sociales y tenemos mucha culpa los sanitarios, que somos los últimos que hemos entrado en la jugada, y a ti te retiro de esto porque has sido pionero en divulgación y redes y guerrero, yo te diría guerrero, cuando todo era que no, tú abrías la mente de muchos y eso hay que reconocerte, pero hay muchísima gente no sanitaria pues que a veces intoxica, entonces yo en la consulta tengo pacientes que me dicen que me quedo muy orgullosa cuando me preguntan esto, porque digo, bueno, hay algún clic por dentro. Tomo brócoli con el Hashimoto. Claro. Tomo legumbres si tengo una inflamatoria. Puedo tomar leche, puedo tomar quesos. ¿Qué le contestamos? Bueno, es muy interesante. Al final, también yo lo veo desde el punto positivo, ¿no? Es decir, cuanto más desinformación o mala información hay en redes, más acuden a informarse, más van a venir a nuestro terreno y podemos ayudar, ¿no? Entonces, es verdad que yo puedo tener un problema de tiroides y tengo sustancias bociógenas que a lo mejor no pueden ayudarme demasiado en el momento abrupto que tengo. Bociógenas, qué buen concepto. Sí, entonces, bueno, puedo cocer ese brócoli, tirar el agua y se acabó. Pero ¿necesita algún tiempo esa cocción? O sea, tiene que estar como borrajas, me encantan las borrajas, los bisaltos, tiene que estar verde y al dente, o hay que llevarlo a la cocción. Si queremos una verdura medicina, una de las recomendaciones que siempre hago para los que sobre todo no son muy duchos en el tema de cocinar, es que en el momento que tú cocinas una verdura y pierde la intensidad del color, te has cargado la medicina. El brócoli es el ejemplo, es decir, ese brócoli que nos han acostumbrado, ahí sí que lo hacían mal las abuelas. Sí, marrón. Ahí lo cocinaban demasiado. Son 4 minutos, si queremos ser exactos y técnicos, son 4 minutos. No puede hervir, no puede cocer más. Pero como concepto, para no volvernos locos con el contexto de timings, intentemos respetar el color y la textura firme del producto, ¿no? Y bueno, en este caso ya te digo, son 4 minutos para conseguir que tenga el sulforafano lo mejor posible. Y también hay truco, cortándolo previamente, llevándolo a la nevera, aumenta el nivel de sulforafano. Como si fuera un almidón resistente. Exactamente, parecido, muy parecido. Entonces, de esa manera también sería otra manera. ¿Tiene muchas horas? ¿O 24 horas, 12 horas o ratito? 4 horas es suficiente. Vale. Aunque te tengo que decir que el alimento con más cantidad de sulforafano es el germinado de brócoli, sin ninguna duda. No tiene punto de comparación respecto a cualquier otro ejemplo del brócoli, ¿no? Sí. ¿Qué más me has preguntado? En hipotiroidismo, esto en fase aguda de descontrol de tiroides lo evitamos y si no podemos consumirlo como todo, medida. Exactamente, no hay ningún problema. Legumbres. Las legumbres son un problema cuando yo tengo también un brote de una enfermedad inflamatoria intestinal, pero también te diría en cualquier autoinmune, ¿no? Porque tienen una cantidad de lectinas que es muy difícil de eliminar al 100%. Yo, evidentemente, cuando no tengo ese problema, hay que explicar que hay trucos para eliminar las lectinas, que es como lo hacían nuestras abuelas, ¿no? Pero el remojo, si queremos ser precisos, son 48 horas, ¿eh? Con cambios de agua, imagino. Claro, ¿qué pasa? En esta vida no es cómodo. No es cómodo. Bueno, pues vale, cómpramelo en un bote de vidrio ya hechas y cocidas, pero guárdalo en la nevera. ¿Para qué? Para que se genere ese almidón resistente, eso que decías tú, ¿no? Repito, cuando yo tengo un brote o cuando yo tengo un proceso inflamatorio grave, no es el momento de tomar legumbres. Mi intestino necesita... No está permeable para esto, porque lo va a coger toda la inflamación que pille, ¿no? Todas las brasas y el fuego que esté allí con el fuelle para adentro. La proteína vegetal es para quien tiene un intestino sano y fuerte. Exacto. Si no tenemos un intestino sano y fuerte, espérate, ya la introducirás, ¿no? Es decir, la legumbre es sana, correr es sano, pero si tengo un esguince en el intestino o tengo un esguince en el tobillo, en ese momento no. ¿Hay alguna manera en la que chafando a la hora de ingerir la chafada modificaríamos o no?
Facilitas un poco lo que La es la digestión a digestión. nivel gástrico, pero no eliminas el problema a nivel intestinal, que es donde Claro, o sea, al final estás intentando arreglar esa la barrera está situación. abierta y va a entrar igual este machacao que tú lo tengas que digerir con tus enzimas, ¿no? Exacto. Es decir, el concepto que estamos intentando explicar es que el intestino está literalmente roto. Ujujú. Roto a veces por en medio de las células, Ujú. roto a veces entre las células. Es decir, que esas cortinas de sostén están abiertas. Cuando tendría que haber un policía diciendo tú sí, tú no, Exactamente. todo el mundo entra. La zonulina y otros reguladores de entrada, Ujujú. ¿no? Son los que de alguna manera están totalmente desorganizados y dejan pasar lo que no deberían dejar de pasar. Restos de bacterias, Eso. alimentos en unos trozos que no deberían de entrar. Ujujú. Y claro, los frutos secos, las legumbres, que son súper sanas en un Sí, contexto sí, sano, en esa situación no no lo es, ayudan. porque ayudan a que se desorganice más el Ujujú. intestino. Y ahí es donde tienes un sistema inmune loco, 24/7, intentando arreglar la situación, que lo hace, pero luego acaba produciendo un concepto que se llama mimetismo molecular, Ujú. que significa que al final ese caos que hay llega a extenderse, a confundir lo que está atacando de forma correcta, porque lo está haciendo bien, pero se parece a La alguna zona parte del sana. organismo. Hablábamos de tiroides, vale, pues a la glándula tiroidea. Mm. Y acaba atacando a la glándula tiroidea por confusión. Reconociéndola como intestino. Exactamente. O como trozos de Ujú. LPS De, de bacterias hablábamos. que entran del Sí, intestino y que sí. no deberían de entrar. Y ahí es donde se produce el caos autoinmune y por tanto la enfermedad autoinmune. Pero eso no sucede de la noche al día, ¿eh? No, no, nos lo Joder, ganamos, quiero claro, decir, en el día a día. esos son 10 años de hacer las cosas mal, porque O somos muy... desconectarnos, ¿no? Nadie lo Exacto. hace conscientemente, lo hace o por desinformación o por desconexión o porque la vida se nos come, a mí también. Los lácteos, los quesos, los yogures, que también decíamos para la piel, ¿no? Yo a veces tengo pacientes que me dicen, me han quitado todos los lácteos. Claro, porque al final se asocia equivocadamente a la lactosa. Que Claro, yo, es una consecuencia, me canso de evidentemente, decirle, es una consecuencia. claro, a ver, yo hago muchos estudios genéticos, me apasiona mucho el mundo de la genética ahora para hacer una real y Sí, yo efectiva he medicina trabajado con preventiva, ella y ¿no? es descubrir que a alguien le apetece el chocolate porque genéticamente le apetece el chocolate y no digiere bien porque genéticamente no es uno de los grandes Otro día, si quieres, privilegios. podríamos hablar de genética, que es, Sí, es sí, sí. tremendamente compleja, pero es tremendamente apasionante. Entonces, descubrir que alguien tiene problemas con la lactosa está bien, pero es que descubro mucha gente que no tiene ningún problema con la lactosa y tiene problemas con los lácteos. Ujú. Y eso tiene que ver con la proteína láctea, no tanto con el azúcar del lácteo per se, Con la ¿no? proteína de leche de vaca, Exacto, caseínas. caseínas, que están en todo, señores, por Claro, experiencia en casa. claro. Es imposible aislarnos de eso sin desnutrirnos en el mundo de procesados, ¿eh? Exacto, en el mundo de procesados, pero también hay producto que no es procesado, estoy hablando de quesos, Ujú. que vienen... Me refiero que tienes que ir a un queso de autor, a Claro, una legumbre de claro, autor. En casa yo he vivido un problema de alergia a la proteína de leche de vaca en edad infantil, en los primeros meses de vida y, claro. claro, y a la edad adulta, aunque no sea IG mediada. Bueno, pero también hemos de explicar una cosa. Ujú. La caseína, hay dos tipos de Sí, caseína, la tipo A2 y la tipo A1. Cuando yo cuido a la vaca, cuando yo cuido al animal, cuando lo respeto, cuando lo dejo que paste, sí. me va a producir una caseína tipo A2, que es más hipoalergénica, es más antiinflamatoria o Ujujú. es menos proinflamatoria. ¿Y eso sean vacas en cabras o en todo? Cuando dice Entonces, leche de cabra, mejor tolerada. es que ¿sabes qué pasa? La cabra no te va a aceptar las condiciones paupérrimas que puede soportar La la vaca. vaca. Se va a morir. La India está ahí, el claro ejemplo. Entonces, una cabra es mucho más fácil que tenga ese tipo de Ujú, proteína, ¿no? Aparte que la cabra tiene un equilibrio hormonal o un parecido hormonal al humano, ¿no? Porque ujú, al final es un animal, en ujú. cuanto a peso, Sí, más parecido que no un becerro que al final tiene que crecerte. 500 kilos o... Claro, o sea, Me lo he inventado, ¿eh? Me respeto. claro, tiene una capacidad de crecimiento celular brutal la leche de vaca y el Ujú. producto de vaca. Entonces, atendiendo a todo eso, si quiero, por alguna razón, me gusta el lácteo, siempre y cuando no tenga inflamación, busquemos un lácteo que venga
de producción biológica o que venga de producción a partir de caseínas tipo A2. Eso minimizaría el problema, ¿no? Pero además tendría más cantidad de L-carnitina, que además es más antiinflamatoria. O sea, realmente cuando yo estoy bien, puedo beneficiarme de un lácteo de calidad. El problema es cuando estoy mal, volvemos a lo mismo. Si yo estoy mal, no puedo tirar de un alimento que per se puede ser bueno cuando estoy bien, porque no es el momento. Ese es el tema, entender cuál es mi momento. Cuando el portero de discoteca lo deja pasar todo, allí no. Exactamente. Hablábamos de la vaca, ¿no? Y aquí tenemos muy buena carne de pasto, ¿no? Me llama la atención que la gente en el día a día hable de los omegas, de la L-carnitina en los gimnasios, ¿no? Como proteína para inducir o aminoácido, ¿no? Para inducir más músculo, menos grasa, ¿no? Como estimulador del metabolismo, como quemador. Y luego desconozcamos que es una carne de pasto, qué equilibrio omegas tiene. Claro, es decir, al final la carne de pasto lo que te va a producir es una ratio mejorada de omega 3, omega 6. ¿No? ¿Qué le pasa al omega 6, al omega 3 y al omega 9 para que nos entiendan? Porque allí hay un caos en redes sociales que yo creo que hay gente comprando el omega que no le toca. Claro. El problema sobre todo está en el omega 6, porque hay dos tipos de omega 6, ¿no? El gamma-linolénico, que es ese que estaría en la borraja. La borraja, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Es un complemento nutricional, onagra y borraja. Exacto, onagra y borraja antiinflamatorio, son plantas femeninas en el sentido de cómo regulan la salud hormonal femenina, son una maravilla, ¿no? Entonces, ahí es donde se confunde, ¿no? Y luego está el omega 6, que viene a ser el propio de los cereales, que muchas veces, o la gran mayoría además, me viene también de semillas, como puede ser la soja, y que además está procesado y refinado por la industria alimentaria. Eso es tremendamente inflamatorio, muy inflamatorio. Te diría que es un tóxico y un veneno en toda regla, ¿no? Yo siempre digo que ese tipo de aceites, ese tipo de grasas tendrían que usarse solo para muebles, ¿no? Para limpieza y limpieza de muebles, tratada de muebles y poco más. Y por tanto, yo creo que esa es la confusión, ¿no? Entonces, a partir de ahí, un buen aceite de semillas de girasol, ¿no? Natural, virgen, no me va a dar ningún problema, o un aceite de borraja o un aceite de onagra no me va a dar ningún problema, todo lo contrario, me va a ayudar a desinflamarme. Esa carne de pasto, respecto, ¿no? Yo creo que a la carne industrial o como comercialización más procesada, voy a decirlo así, porque la carne de pasto igual se industrializa, ¿no? Igual tiene sus procesos de control. ¿Qué le tenemos que pedir? ¿90 y cuánto por ciento? ¿O es 100%? ¿El envase qué tiene que poner? Para que no me la den con queso en carne de pasto, pero yo la etiqueta que corresponda. En realidad, que conozcas al ganadero sería ¿sabes dónde se ve en realidad? En la sartén o en la plancha. El agua. Claro. Y el encogimiento de la fibra. Es decir, si yo me pongo a cocinar una carne que rápidamente se encoge o que no tiene esa ternura, ¿no? que puede tener, ya me la han dado con queso, ¿no? Entonces, hoy en día podemos y debemos exigir a pescaderos y carniceros calidad, el DNI de lo que estoy comprando. Sí, es verdad. Absolutamente, o sea, que nadie tenga vergüenza de pedirle a su punto de compra, oye, ¿de dónde viene este? Además, si son denominación de origen igual, ¿no? Como el cordero. Mar tiene una receta de cordero en su libro que tenéis que hacer, espectacular. Es fácil ahora, ¿no? Quiero decir, es fácil obligatorio por ley, diría yo. Es que es por ley, o sea, es que no puede no tener eso, o sea, tiene que tener un DNI para saber cómo se llama, nombre y apellidos del animal que me estoy comprando y que estoy consumiendo, ¿no? Entonces, no puede haber ningún tipo de duda en ese sentido. Exijamos eso, ¿no? Hablando de todos estos micronutrientes, minerales, neurotransmisores, al fin y al cabo, ¿no? Y en relación con un organismo vivo como el nuestro, que un músculo de repente es una estructura funcional y de repente es un órgano metabólico, ¿no? Metabolizando glucosas, grasas, proteínas, somos perfectos. Somos perfectos, hay que parar un poquito, ¿no? Yo creo que a conocernos hay gente pues que estos temas le pueden interesar, pero yo creo que para vivir y sobrevivir tendríamos todos que parar un rato, conectar, ¿no? E informarnos. El que no sabe que no sabe, pues no tiene ningún, ¿no? Pero si en algún momento nos damos cuenta que algo de lo que estamos haciendo, desconociendo, ¿no? nos disrumpe con el organismo, creo que hay que parar y entender. Y en suplementación hay otro mare magnum,
que hablamos de omegas, de onagra, de borraja, de vitamina C, ¿no? Yo creo que lo primero es comer para mantener nutrirnos, ¿no? Para mantener esos niveles, pues con la mejor alimentación a la que tengamos acceso. Pero cuando tenemos que elegir un suplemento, ¿qué características nos van a decir que ese suplemento es bueno o no? ¿Hay algún tip de, pues si son un complemento, el mayor porcentaje de la vitamina C, la mayoría tiene que ser vitamina C, no tiene que haber sacarosa, sucralosa? ¿Qué nos recomendarías a la hora de elegir un suplemento siempre dirigido por un profesional, eh? No cometamos los errores de a mí me ha ido bien, pruébalo, ¿no? Mira, yo creo que hay un mal que es que todo tiene que tener buen sabor. Sí. O sea, es desesperante. La intoxicación del hipotálamo que tenemos con los sabores. Entonces, ya no hablo de la lengua, claro, está entonces, aquí. Las grandes marcas, no todas, pero la gran mayoría sucumben al sabor o al que la persona perciba buen sabor en sus productos, y yo creo que es un error importante. Es que el sabor tendría que ser bueno de cualquier producto. O sea, no nos tenemos que comer nada que supiera malo. Sí, pero cuando hablamos de suplementación es fácil que de alguna manera... El pescado de claro, omega, imagínate un L-glutatión químico. Es malísimo. Sí. O sea, es horroroso. Entonces le tengo que dar saborizantes y tal. Pero que por sistema yo tengo que saborizar todo, hombre, es un error, ¿no? Entonces, bueno, busquemos evidentemente que el principio activo sea lo más posible solitario que pueda haber en el etiquetado. Busquemos sobre todo también sellos de calidad, ¿no? Los sellos de calidad, marcas de referencia. No compremos marcas desconocidas, no compremos marcas que no avalen de ninguna manera. O en plataformas, ¿no? de venta desde, ¿no? Que ya del origen puede ser sospechoso. Sí, fuera de la Comunidad Europea, comprar marcas que no están en la Comunidad Europea pueden ser peligrosas, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos haciendo con suplementación sobre todo es vender un producto estandarizado, vender un producto con una calidad muy determinada, con un principio activo muy concreto, y por tanto, lo que va a hacer ese suplemento ya está estudiado y no me va a dar sorpresas. Cuando yo salgo de ahí, puede pasar de todo, hasta toxicidad. ¿No? Entonces, cuidado con esto, porque al final estamos hablando de cosas que pueden ser muy potentes. Estamos hablando de bioquímica, estamos hablando de principios activos y de fitoterapia, que tú sabes que me apasiona, pero que no es inocua, que por eso cura y por eso también puede dar problemas. ¿No? Entonces, profesional a la cabeza. Claro. Y fármacos no me gusta llamarlo así, sino suplementación que esté validada. Y yo te voy a contar un pequeño secretillo. Venga. Que me está sucediendo últimamente, y es que la gente en redes sociales me contacta como médico integrativo, Marc. Vale. Me sorprende porque un poco ya lo eres, porque me lo dices siempre, pero digo, bueno, y para esto llevo años mirando miles de másteres. Hay uno especial, ¿no? Que Marc es profesor en un máster de medicina integrativa muy complejo. Tu parte además es la renal, que todo médico, ya no de otras profesiones sanitarias, pero todo médico es una de las asignaturas que más nos cuenta por complejidad, ¿no? Por porosidad, por osmolaridades, ¿no? Igual yo siento que las consultas de un médico de familia, como un cardiólogo o como otro especialista, ¿no? Al final somos especialistas, tiene el cupo a semejanza de lo que es. Y tengo un cupo que últimamente está cargado de medicina integrativa. Bueno, hoy he tenido un paciente que yo casi porque lloro. atraes. Debo atraer esto. O entienden que yo respeto que la medicina nunca ha tenido que desintegrarse. No me gusta el nombre de medicina integrativa, sino que medicina integral. También le llaman funcional, ¿verdad? Hoy tengo un paciente que está a punto de insulinizarse. A esto, 2 veces. No lo hemos hecho porque el paciente no estaba preparado. Ha venido magnífico. Claro. Es que ya no me sorprende. Magnífico. ¿Sabes qué pasa? Es que ya no me sorprende. Magnífico. Y como él, tengo pacientes oncológicos que acuden a oncólogas integrativas en complemento a sus tratamientos, como complemento, nunca como único pilar, ¿no? Por eso que me está gustando que me llamen médico integrativo, funcional o como sea, pero creo que la integrativa, o como queramos llamarlo, pone al paciente en el centro de su propia vida. Claro. Y le da el poder, ¿no? que le hemos quitado. Absolutamente. Es que es eso. Si es que además el concepto integrativo se ha vendido como algo anti, ¿no? Y lo que pretende el integrativo es aprovechar absolutamente todo
química convencional y nuevos nutracéuticos, Sí, sí. aparte de lo que tiene que ver con entender perfectamente al paciente, ¿no? Entonces, has abierto un melón muy bestia, que es te diría que es una de las autoinmunes peor entendidas en la historia de la medicina a día de hoy incluso, que es la diabetes tipo Sí, 1, sí. ¿no? Por ejemplo. Entonces, fíjate que ha habido biológicos para muchas autoinmunes y ahora empieza a haber biológicos en Estados Unidos para la diabetes tipo 1, pero en España, que yo sepa, no sé si tú lo tienes. Yo lo conozco, ¿no? A mí la brujería última que me ha pasado en la consulta es una bomba de insulina con inteligencia artificial. Vale, pero el Que es concepto de que esto biológico, es ¿no? totalmente inaudito Mm, para muy pocos mm, casos y una paciente que estaba haciendo matrícula de honor desde los 9 años, ujú. que no es para todo el mundo en accesibilidad, ¿no? Pero yo más lejos de eso no creo que vea más que... sí que tuve contacto con un ingeniero genético coreano que hacía medicación inyectada para medicina estética y él estaba a punto de sacar un fármaco que con una dosis anual subcutánea por RN le iba a decir a la célula del páncreas lo que tenía que hacer. Y eso estaba en estudios y se paró. ¿Cuántos millones de euros, ¿no?, de farmacia hubiera roto ese señor? Sí. Entonces yo creo que es posible que suceda, pero que no lo van a facilitar. Bueno, el biológico sigue siendo un negocio, ¿eh? Es decir, el Sí. biológico para diabetes lo que pretende también es un poco incorporarse, digamos, al nuevo stock terapéutico farmacéutico, ¿no? Pero quiero decir que no se le ha entendido bien al concepto de diabetes. Se ha puesto el foco simplemente En en el reparar. páncreas y en la insulina, ¿no? No. Volvemos otra vez. Está en el yeyuno el problema de la diabetes tipo 1. El gatillo Digo, se activa ahí y entender que no pones foco ahí, lo que haces es perpetuar al paciente. Y lo bueno es que los estudios nos dicen que da igual los años que lleve el paciente no atendido correctamente, que siempre hay capacidad de recuperar células beta pancreáticas y por tanto producción endógena de insulina. Y esto es brutal. Y esto es lo que tenemos que entender y explicar, ¿no? O sea, se pueden corregir y se pueden mejorar muchísimo las calidades de vida y algo que pensábamos que no podía pasar, ya sabemos que sí puede pasar y podemos revertir situaciones como increíbles. reumatología con los CETAR, pues son las nuevas terapias, ¿no?, que espero que podamos ver, que disfruten igual los que más la necesitan y con el tiempo el resto podamos, ¿no?, estar a la altura de estos tratamientos. Esto es imparable, ¿eh? Yo creo que, pero estar a la altura, quiero decir que eso tiene que ir asociado a un comportamiento del paciente responsable con su enfermedad. Y a eso me refiero Obviamente. con estar a la altura, que poder divulgar y que el paciente comprenda que él manda. Que él manda. Claro, vamos a tener aún pacientes que solo quieren que les des la pastillita y no me hables de más, pero yo creo que ese tipo de paciente que tú comentas está increciendo, ¿no? Y me alegra un montón verlo. En los últimos, sobre todo, 5 años, creo que ha habido una gran necesidad y tirada de empoderamiento Sí, del sí, el paciente, paciente. ¿eh? No sé si tú lo ves, pero yo Sí, lo lo hemos veo. subestimado y ha dicho hasta aquí, no soy tonto. No soy tonto en telemedicina, no soy tonto en cuidado, no me como una menopausia que no me corresponde porque haya visto a todas mis mujeres del linaje sufrir esto, qué medios tiene, qué recursos, desde Exactamente. la mujer en el dolor menstrual o el Exactamente. hombre en esas, ¿no?, hay que decirlo, las disfunciones eréctiles, la testosterona, todos los productos que estamos ingiriendo para nosotras es calidad ovocitaria, pero para vosotros es alteraciones en la Obviamente. testosterona y no se habla. Obviamente. No hay andrólogos sentados hablando de esta patología y la salud sexual es tan importante. Yo eso le decía a un paciente en una situación especial, la salud sexual es tan importante como la bucal, como no, y entonces hay que darle el poder al paciente para poder regularse y acceder a esa información, ¿no? Sí. Nadie debería de sufrir ni andropausia ni Ni menopausia hoy menopausia. en día porque tenemos ya los conocimientos y las herramientas para poderlo Y algo mucho gestionar. más fácil, que es una fatiga con una disminución de la libido, con una neblina mental, que va todo en el kit. Y no Claro, tienes la menopausia, tienes 25 años o tienes 32 o es un posparto. claro. Eso yo creo que hay que divulgar, que tiene solución, que está en hacernos presentes en En, nuestra nutrición, nuestro deporte y nuestro pensamiento. en el momento que tú tienes ese pack, en el momento que a ti te falta la energía, te falta la libido y hay algo de neblina o pesadez a la hora de estar ágil mentalmente, tienes un problema de salud. Sí, sí. Si quieres, puedes seguir como piloto automático,
Pero, o como te ha explicado la sociedad, ¿no? Que eres mujer y que esto te va a pasar, o que eres hombre y con la ancianidad, la longevidad no, va a mira, suceder. basta ya de tonterías relacionadas con el es que ya eres mayor. No Exacto. es verdad. Es decir, tenemos culturas en las que se Los, tienen los 70, grupos. 80 años y no existen este tipo de mal llamadas enfermedades de la edad. Pero tienen hasta un ikigai, tienen hasta un motivo de vida Claro, a los 100 años, ¿no? claro. Y eso está inventado, no lo hemos inventado nosotros, lo hemos deconstruido, ¿no? Obviamente, pero han estado currándose El discurso. décadas y décadas también de hacer bien las cosas, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, Son comunidades completas en esa estructura de filosofía de vida y llevándolo a la práctica, criando a niños en esa exacto, exacto. estructura. Es verdad que tienes razón. Es decir, da igual si has estado comiendo de maravilla, haciendo ejercicio de maravilla y tienes 80 años y luego nadie te quiere o nadie te considera. Porque evidentemente ahí es donde, La soledad. claro, es decir, a nosotros se nos vende que España es uno de los países más longevos del mundo. Es una media verdad. Sí, 82-85 es la media. Vale, es cierto, te lo compro, pero ¿cuánto hace que esos 82, 85 años están polimedicados? Sí. Comparativamente con otras culturas que llegan un poquito menos, intervenidos. pero no están polimedicados, Sí, sí. ¿no? Y cómo están también en el momento de morir. Tienen el 10/10 hasta el final. Claro, están picando la tierra hasta el último momento, por decir algo, ¿no? Yo tengo pacientes todavía así en el mundo rural y es Y tienen actividad lujo. sexual Sí, en sí, edades sí. longevas. Y te la piden, ¿eh? Si hay un problema, esto a mí no me lo quites. Y eso no está sucediendo en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, nos han vendido, como tú dices, un discurso y nos lo hemos creído. Sí, sí. Allá tú, pero no es para nada lo que que te un humano mereces, puede llegar a hacer. exacto. O sea, tú puedes vivir, hoy en día tenemos capacidad, conocimientos, nutracéuticos y profesionales que pueden hacer que llegues a los 100 años con buena calidad de vida. No me vale llegar a los 100 años hecho polvo. Sí. Con buena calidad de vida. 100 años. A partir de ahí, si tú te involucras, puedes hacerlo. ¿Qué 3 consejos le darías a las personas que nos están escuchando para cerrar un poco esta charladita que se me está quedando súper corta? Ya sabía yo que esto no lo podía concentrar. Un mensaje del futuro. O sea, algo que el Marc dentro de 10 años les diría a estas personas. Es difícil lo que te voy a decir, ¿eh? El Marc de dentro de 10 años, con todo lo que cree que va a venir, ¿qué le diría a la población que está escuchando ahora? Pues diría que no se crean a nadie por encima de lo que su cuerpo les dice. A nadie. Ni siquiera a mí. Da igual. A su ser. Exacto. Es decir, que lo que perciban cuadre con lo que están oyendo de quien sea que estén oyendo, ¿no? Y que no se conformen, ¿no? Que resuene, exactamente. Que resuene, esa es la palabra. Que le resuene, es muy importante. Y que a partir de ahí busquen un poquito armonía. Armonía energética, armonía... armonía. Es que de mucha modo gente de nos vivir, estará escuchando, ¿no? y armonía y resonar. Y sobre todo actividad. Ya no te digo ejercicio físico. No, actividad. Actividad, ejercicio físico, me da igual. Proyectos, o sea, ilusiones, sí, inquietudes. Actividad y ejercicio físico, somos animales de movimiento, somos animales activos. Alguien que está 8 horas sentado cada día, o casi cada día, me da igual, 5 días a la semana, tiene un hándicap y hay que entenderlo. Sí, sí. Entonces, a partir de ahí tú decides si quieres vivir longevamente y con mucha calidad para tener en cuenta lo que te acabo de decir. Porque el que tiene la palabra es cada uno y cada uno tiene derecho a vivir como le dé la gana, pero que no sea por falta de información. Eso es. Mar, muchísimas gracias, ha sido un lujo. Me quedo con resonar en armonía y yo creo que mucha gente que nos escuche esto lo va a entender sin explicación, ¿no? No hay que aportar un detalle más. Millones de gracias por esta charladeta que ha sido... Un gusto, mí, muy rápido, ¿eh? Cuerpo muy rápido, muy rápido. Muy rápido esto, ¿eh? Necesitamos más, ¿eh? Sí, Necesitamos más. Muchas gracias a todos, esperamos que os haya gustado la fortuna de tener a Marc aquí hablando de tú a tú, de nuestra tierra, de nuestra comida y de nuestras costumbres y de cómo eso es salud. Os esperamos en el siguiente capítulo.